tenemos a un invitado muy especial. Él es Víctor, es mexicano, licenciado en lengua inglesa, ha visitado España en un par de ocasiones y nos va a platicar un poco sobre sus experiencias, así que viajemos. Y así es. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Víctor. Y nada, un gusto. Yo quise también estar aquí con ustedes. Sí, Víctor, gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes. Y cuéntanos, ¿hubo algún motivo por el que visitaras España o dijeras, voy a ir a España? Pues, sinceramente, no era un país que estaba en mi lista para visitar, pero surgió más porque yo tenía una amiga que vivía aquí en Turquía y ella es española. Entonces empezamos como a platicar un poco como de esas, como las diferencias y cosas que teníamos en común. Entonces fue como que empezó un poquito como, me dio como un poco de intriga o como de decir, ok, quizá habrá algo interesante, ¿no? Pero no me animaba mucho, no tenía muchas ganas porque no, especialmente igual por el idioma, siempre me ha gustado como viajar a lugares donde estés más como, que vivas más con adrenalina, ¿sabes? Como que llegas y dices, es otro idioma, o no hablas el idioma y cómo le vas a hacer, o incluso practicar el idioma que estás aprendiendo, que aprendiste, ¿no? Entonces quizá por eso era una de las razones que no me animaba mucho. Pero fue bastante sorpresivo cuando decidí irme de viaje. Me fui solamente por dos semanas y sí, fue bastante grato. Fue totalmente diferente o la perspectiva que tenía antes cambió. Entonces fue algo bastante positivo. Excelente. Y bueno, entonces, aprovechando que la experiencia fue positiva, cuando decimos España, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? España, el flamenco. Flamenco, la comida también, la comida. Em, ¿Qué más? El acento, por ejemplo, el acento de España y Madrid también, es muy conocida la ciudad. Claro, y por ejemplo, cuando tú llegas, ¿viajaste en tren, en avión, autobús? ¿Cómo llegaste? Pues viajé, de hecho fue una sorpresa que al mismo momento en que mi amiga ya se iba a regresar a España, entonces yo Ujú. también habíamos quedado más o menos como ir en las mismas fechas o regresar yo o ir yo por primera vez a las más o menos las mismas fechas y ella más o menos también iba a estar por esas fechas. Y resulta que al final compramos el ticket, como el boleto, el mismo día, entonces nos viajamos juntos. Ok. Cuando llegué, bueno, llegamos en avión y utilizamos el metro, que no lo aprendí un poco a usarlo porque ella era la que, o sea, me dirigió un poquito. Ujú. Y sí es un poco complicado, o sea, a pesar que hablas español, no tiene la misma estructura como por ejemplo en el metro de México, de Ciudad de México, por ejemplo, que siento que es un poco más fácil, como no hay tantas líneas o tantas conexiones, Ujú. entonces allá había como demasiadas conexiones y tenías que cambiar, en una misma línea había, no sé, 4 conexiones, entonces quizá era un poquito complicado en ese sentido, Ujú. pero fue por ella que, bueno, me guió y todo y me dijo en dónde me iba, por dónde, más o menos por dónde y todo, pero tenía un mapa, que al final tomé un mapa como de tipo a la antigüita, Sí. pero fue muy bueno, el mapa es, o sea, literal.
tal y como dice el mapa, te ayuda perfectamente. O sea, es imposible, imposible que te pierdas. Pero sí, esa vez que, la primera vez que yo tomé el metro, fue fácil porque estaba ella. De ahí en fuera creo que siempre tomé metro. Por ejemplo, otro tipo de transporte, taxi o Uber, es muy, muy caro. Comparando lo que puedes pagar con el metro, sí, es muy caro. Entonces, Sí. el metro era una mejor opción. Y aparte, por ejemplo, Madrid está muy conectada. Entonces, no sé, incluso puedes caminar y todo y no hay mucho problema cuando estás viajando por Madrid. Ok. Sí, suena súper interesante saber todo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, dices, ay, la clásica, me voy en metro y no va a haber ningún problema, pero pues sí es como importante entenderlo porque nosotros estamos a lo mejor acostumbrados a, como comentas, ir a la Ciudad de México y sabes que de aquí a allá y no hay ningún problema, pero pues sí, cada país es muy diferente, ¿no? Ujú. Eh, sí, es muy interesante esa parte. Y, por ejemplo, cuando tú llegaste, ¿cuál fue tu primera impresión? Pues mira, yo había estado muchos años, creo que había estado como en ese entonces como un año y medio más o menos, como cero español, o sea, cero español solamente con las personas que yo frecuentaba, pero en el exterior, o sea, salía yo a comprar y nunca escuchaba español, ¿no? Entonces, cuando llegué, sí era... Pues fue un poco raro porque aunque decimos que hablamos el mismo idioma, escuchar el acento diferente. Y era la primera vez que viajaba a un país que hablaba español. O sea, nunca había viajado a un país que hablara español como con otro acento, ¿no? Entonces Sí, sí fue bien extraño porque aparte de no haber escuchado español por más de un año, cuando llego y recuerdo que la primera vez que utilicé el transporte no hubo problema, pero la segunda vez que yo utilicé el transporte por mí mismo, ahí fue cuando me perdí porque te digo que había muchas conexiones y eso, entonces no entendía cómo funcionaba. Y entonces pregunté a una señora, le pregunté, le dije, ¿cómo puedo ir a la línea tal y todo? Y la señora empieza a hablar. Y al momento en que habla, o sea, fue como que literal no le entendía del todo, o sea, porque hablaba muy rápido y no sé si nosotros solemos como articular más, o al menos en Madrid, obviamente por el acento, pero es muy cerrado, es como que las S y las Z, por ejemplo, pero sí, en general hablan mucho más rápido y también tienen como ese acentito de las S que a veces se las comen. Am, entonces sí fue como que creo que no estoy entendiendo nada. Pero me pasó varias veces, ¿eh? Me pasó varias veces, no solamente fue una. Ya después que estuve más tiempo, siempre me pasa que no les entiendo del todo. Entonces, sí, pues nada, fue bonito igual escuchar que las personas hablaban español y todo, entonces te sientes como más como en tu hábitat, ¿no? Pero sí, al menos las primeras veces que salí solito fue muy buena. Aparte es como explorar y encontrar nuevos lugares, entonces fue muy, muy bonito. sí, me imagino. ¿Y cuántas veces has ido a España? He ido tres veces. Y las Tres tres veces. veces que he ido siempre he ido a Madrid. No, Ok. no he ido a otra ciudad. Bueno, por ahorita, ¿no? Pero lo importante es conocer el primer lugar bien conocido. No, y aparte que Madrid, al menos en Madrid, necesitas. Yo siempre digo que ir a Madrid es como estar listo para caminar. O sea, tienes que tener unos buenos tenis, llevarte, dependiendo, yo fui en primavera y el clima era agradable, pero ya en la nochecita era un poco frío, no mucho, pero al menos nosotros que somos latinos, creo que sí, el clima es un poquito más frío de lo normal. Pero sí, o sea, realmente hay lugares, por mucho que tengas, no sé, una semana, eh, yo creo que quedarán lugares eh, que todavía tienes para explorar, pero hay muchos parques, muchos museos, por ejemplo.
Entonces, si necesitas estar lista o listo para explorar, entonces sí, les recomiendo que se lleven sus tenis bien listos. Claro, para caminar. Y, Exacto. por ejemplo, ¿por qué decidiste regresar la segunda vez? Pues la segunda vez regresé porque me encantó. Entonces siempre España es como, estando en Turquía, es como mi escape. Es como tener un poco contacto con la cultura, que es similar. La gente es bastante, bueno, en Turquía también la gente es bastante eh, amigable, pero el idioma a veces es la barrera, ¿no? Pero sí, es como mi lugar de escape porque la gente, no sé, es como que esa vibra, ¿sabes? De que la gente les gusta estar afuera, bueno, beben mucho allá, bebiendo, platicando, comiendo. Entonces, como que igual esa vibra de Latinoamérica, como muy Sí, ruidosa. sí, 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 claro. Eh, Fíjate que Burak, anteriormente hicimos un podcast con él y él nos comentaba que no podía entender por qué en México son las 3 de la tarde o las 11 de la noche y tenemos la música altísima, que él no entendía esa falta de respeto. Entonces, claro que yo jamás lo había notado, realmente como estamos inmersos en la cultura, pero es muy cierto. Posteriormente tuvimos otro podcast con un italiano y él nos dice lo mismo, que somos muy ruidosos en México. Y sí, me causó admiración. ¿Sí? Puede ser, pero es que a mí me causó el efecto cuando, por ejemplo, la primera vez que viajé de Turquía a España. Y la segunda vez que viajé de México a España. Entonces el efecto fue totalmente diferente. Cuando viajé de Turquía a España, para mí fue difícil, especialmente en la noche, porque la gente española suele salir o como tener las comidas muy tarde. No sé, por ejemplo, a las 8 de la noche salen a comer, comparando con Turquía, por ejemplo. Entonces, eso es la comparación con Turquía, que las personas aquí suelen, no sé, cenar a las 6 de la tarde o 5 de la tarde, ya la gente está cenando, ¿no? Entonces, cuando fui por primera vez, yo a las 11 por ejemplo, estaba ya en mi casa, en el departamento, y yo quería dormir y era ruidosísimo. O sea, no te imaginas un ruido a las 12 2 de la mañana, que incluso tuve que pedirle al señor del Airbnb que por favor llamara a los vecinos o quién era. Tenían una fiesta y era pleno lunes, o sea, domingo para lunes, por ejemplo. Causó como un choque, pero Ujú. ya esa fue la primera noche que llegué. Ya después, cuando vi entrar la semana, pues ya salía más de noche y entonces vi que la gente suele comer o suele estar mucho más tiempo fuera durante la noche. Durante la mañana, no sé, suelen como tener su desayuno, su cafecito y su pan, su cuernito, por ejemplo, el croissant. Pero sí, al menos si eres, por ejemplo, turco o si vienes de la cultura turca, es un choque. Ya cuando ya viajé de México a España, era como que todo normal. Sí, me imagino, porque literalmente es cultural lo que estamos acostumbrados, ¿no? Sí, y es que aquí, por ejemplo, hasta haciendo la comparación que dijiste sobre la música, en Turquía a las 11 es lo máximo que puedes tener música, o sea, música fuerte. Si no, la policía llega y tienes que apagar la música. Entonces, si vienes de otro, de este caso de Turquía a México, pues sí, hay muchos choques culturales. Sí, 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 es parte de la cultura. Yo me acuerdo que creo que también ya lo había mencionado en otro podcast, que vivía yo con una china y de repente esa semana estuvo un español con nosotros y yo puse música bastante fuerte,
pero cuando ellos entraron, voltearon a todos lados de, ¿estás bien? ¿Por qué la música estaba tan alta? No hay nadie, está sola. Entonces yo no noté, o sea, dije, sí, pues ya la quité, ¿no? Pero no notaba como el cambio, el por qué tiene música si está sola y tan alta. Me parece que eran como 7 u 8 de la noche, pero Ujú. cuando mi roommate se iba, yo ponía música, porque ella parecía que no había nadie, incluso era difícil saber si ella estaba o no estaba, porque estuviera o no, nunca hacía ruido. Muy diferente, ¿no? Sí, la cultura es muy diferente, entonces sí me causaba como admiración esa parte y te digo, o sea, realmente como vienes inmerso en tu cultura, obviamente respetas porque pues cuando estaba ella yo no ponía música y tampoco ponía en las madrugadas porque pues sabía que los vecinos se iban a molestar, Sí, pero no notaba eso de que nosotros somos muy ruidosos y a lo mejor manoteamos mucho al expresarnos y todas esas cosas que dices, wow, ¿no? O sea, es mi cultura, es parte de, y pues bueno, siempre que vamos a otro lugar hay que aceptar y respetar la cultura de los demás. sí, creo que, por ejemplo, comparando un poco de la cultura de España y de México, creo que, Ujú. o sea, teniendo en cuenta Europa, creo que tanto España y quizá Portugal son como los dos países que son como, yo diría que como los frijolitos en el arroz, porque son los que son totalmente diferentes, o sea, son como más fiesteros, la gente es mucho más amigable, más cálida. Eh, pero, por ejemplo, creo que algo que es diferente de España y México, son la gente sí es impuntual, al menos con los que la gente que vi de España no cambia mucho. Entonces yo creo que igual es como herencia cultural. Pero sí la gente suele ser mucho más directa. O sea, si yo recuerdo que por ejemplo, íbamos caminando, iba caminando con una de mis amigas españolas y no sé, yo puse un ejemplo quizá como en mi mente pensando si yo estuviese en México, íbamos pasando por restaurantes y un chico, me imagino que como un mesero, no sé, un encargado del restaurante, le pregunta a mi amiga como, le ofrecía los servicios de restaurante que tenía, ¿no? Y mi amiga dice, no me apetece, así, o sea, directamente dijo como, no me apetece, ¿no? Y yo me quedé, dije, no, no manches, o sea, es como muy fuerte decir como, no quiero, ¿no? En español mexicano sería como, no quiero. Pero nosotros siempre decimos como, ah, no, muchas gracias, o algo así, ¿no? Siempre es como Sí. mucho más, no sé, solemos ser Adornado. sí, más cordiales, aunque realmente si no queremos, pues no queremos, ¿no? Es simplemente eso. Pero en España sí suelen decir las cosas más como son, como más directas. Si no quieren, dicen, no, no quiero salir hoy, o hoy no tengo ganas, mañana. Entonces es como, para el mínimo el mexicano es como más difícil decir que no, y para ellos es más fácil decir que no o que sí. Entonces, eso fue algo diferente que cuando lo viví dije, qué raro. Claro, fíjate que hablando de eso es súper cierto. Nosotros como mexicanos adornamos todo, rodeamos y al final te digo un no, ¿verdad? Es O como también tenemos esa indescriptible. parte, sí, y tenemos esa parte de no sé cómo decir que no, te voy a decir que sí, pero no estoy contento, ¿no? Cuando estaba viviendo en China, y pues sabes que estando en otro país, pues hay más extranjeros, te empiezas a llevar con ellos y una de mis mejores amigas, que todavía seguimos en contacto, ella es de Kansas y me dice, oye, vamos a volver a salir, no quedamos día, ¿no? Entonces le escribo como 3 días antes y le digo, oye, preparé algo, si quieres venir,
y me dice, ay, hoy no tengo ganas, pero mañana. O luego me decía, hoy no, Yuki, pero te aviso otro día. Entonces, para mí fue como, me dejó y con la comida y yo ya tenía las cosas listas, le avisé con tiempo y cosas así. Entonces, para mí era como, lo platiqué con otros extranjeros latinos y me dijeron, es que en su cultura es normal, pero incluso colombianos me decían, pues sí, no quiso y ya, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros como mexicanos sí lo vemos mal y tenemos la palabra de, es que estoy sentido con fulanito, fulanita, porque me dijo que no, o porque no le gustó, o porque no fue a mi fiesta, o cosas así, cuando en realidad la gente tiene ese libre albedrío, pero nosotros mismos como que no les permitimos a las personas el decirnos no. Ujú. Y es muy intenso porque usualmente, como tú dices, tú lo aprendiste en España, yo lo aprendí en China, pero la gente que está aquí, que no ha salido fuera, lo tiene muy arraigado. Incluso cuando Sí. yo regresé, me decían mis papás, es que no, no puedes decir así, porque la gente se va a sentir mal. Yo les expliqué todo y me decían, no, es que ahora adáptate aquí de nuevo, que tú no puedes decir las cosas así, ¿no? Sí, recuerdo mucho, ahorita que hablas sobre eso, recuerdo mucho que una vez fuimos a una fiesta, mis papás y yo, Ujú. y recuerdo que estaban ofreciendo, no sé, una comida, como una botana, ¿no? Pero yo no tenía ganas, yo realmente ni se me antojaba y ni quería lo que estaban ofreciendo, ¿no? Y yo le dije al señor, amablemente nos ofreció lo que traía, ¿no? Y le dije que no, le dije, no, muchas gracias. Y mi papá me dice, tómalo por educación. Y le digo, pero pues es que realmente no tengo ganas, ¿para qué voy a tomarlo si realmente no me lo voy a comer? Mejor que se lo coma otra persona. Pero, pero sí, realmente creo que no está mal. En Turquía, por ejemplo, cuando estaba con esta amiga de España, ella solía decirme, como le hacía una invitación, y no me decía que no, pero me decía, o sea, no amablemente como los mexicanos lo harían, pero me decía como, fíjate que mañana tengo que estudiar mis clases de, no sé, clases de turco, entonces no puedo. La próxima, si me quieres invitar, invítame. Pero no era como, fíjate que me encantaría, si tuviera un tiempito, por ahí me aparezco. O sea, son como, si no puedes, no puedes y ya, no hay problema. Sí, no, es súper cierto, súper, súper cierto esa parte en la que, en la que tú te acostumbras de repente cuando estás aprendiendo otras cosas, ya tu cerebro dice, ok, es normal que te digan que no, y tú también puedes decir que no. Pero cuando regresas a tu cultura y como comentabas de tus papis que decían, oye, ¿qué pasó ahí? ¿Te lo tienes que comer? No, entonces sí es importante para nosotros como regresar sí, cierto, estoy aquí y aquí la cultura es así, ¿no? Pero pues tampoco se vale que tengamos que comer algo que no queremos, ¿no? Y lo hiciste bien, o sea, amablemente, no, gracias. Exacto. Solamente que a veces creo que es como algo cultural. Pero, ¿sabes? También estaba recordando porque trabajé en una empresa que era española y Ok. yo tenía siempre las mismas cosas que me pasaron en la vida real, en el contexto real en España. Era lo mismo que me pasaba en el trabajo. O sea, los jefes eran mucho más, no eran groseros, pero iban directo a lo que necesitaban. O sea, no era como los jefes mexicanos que te dicen como, ay, sabes, deberías de mejorar aquí, o decían como, no, tenemos que mejorar, o mejora en esa parte, esto está mal, mejora en esto, de una forma mucho más directa, o sea, Directa. directa y concisa, ¿no? Entonces, nada, es como una forma diferente, yo creo. Cuesta trabajo, obviamente, para adaptarse, porque uno a veces piensa que es como que es grosero o eso, pero no, simplemente es
una forma diferente en cómo la cultura, pues la cultura es diferente, aunque hablemos el mismo idioma, la cultura es totalmente diferente en ciertos aspectos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pero mucha gente es así como no valoran mi trabajo o no les gusta lo que hago, ¿no? Entonces sí, tenemos que adaptarnos y es bien importante algo que siempre le digo a mis alumnos es, recuerda que en esta cultura pasa así y pasa asá, entonces no podemos tomarlo personal, ¿no? Sé que es difícil porque pues toda tu vida has vivido en una cultura y de repente cambias el switch, pues sí, sí es complicado, ¿no? Sí, Ajá, no, no, perdón. sí, sí, definitivamente. Entonces, bueno, por ejemplo, una amiga también, que ella es de New Jersey y ella me decía, ay, es que a todos los mexicanos los veo igual, ¿no? Como que no los distingo. Y otras personas me dicen, ay, es que a todos los chinos los veo igual, no sé cuál es cuál. Entonces, fíjate, yo misma decía, ¿cómo no vas a distinguir a los mexicanos si son diferentes, ¿no? Pero, pero me pasó, o sea, por ejemplo, yo veía a todos los chinos y yo decía, es que se parecen un montón, yo tengo que buscar rasgos distintos entre el que me va a decir la coordinación hacia dónde tenemos que irnos y los documentos y el otra persona. Entonces, entiendo que cuando vas a un lugar, como se parecen mucho, puede ser que haya confusión en algunas cosas. ¿En España te llegó a pasar algo así? Confusión como con rasgos físicos. Ajá, que digas, ay, es que todos se parecen, o en Turquía quizás. En España no. Creo que ahora en España no sé bien el tema de la migración, pero lo que sí me tocaba, o al menos por ejemplo, me había tocado en Estados Unidos gente que por ejemplo tenía como facciones latinas, pero solamente hablaban inglés, por ejemplo. Entonces era, o sea, no hablando sobre cosas de racismo, pero uno como, digamos, como viajero principiante que vas a un país por primera vez, es como lo que tu cerebro tiene como, no sé, como lo que, la información que manda, es como similar, mismo color más o menos, entonces como probablemente hablo español, ¿no? En España me pasaba que quizá por las generaciones también de inmigración que ha habido en España, la gente, por ejemplo, parece latina, pero el acento es bien español. Entonces eran cosas que uno también va descubriendo. Por ejemplo, yo sabía o había escuchado de la migración en España, pero ya cuando estás ahí es donde realmente dices, ah, no, sí es cierto, o sea, ya son generaciones, quizás la segunda, la tercera generación, pero es raro especialmente cuando es por primera vez que enfrentas ese tipo de cosas. Ya después cuando te educas o tienes más noción de la cultura, sabes un poquito más, entonces ya es como que, ah, sí, pero cuando, cuando digamos, eh, eres un poco más ignorante sobre ese tema, sí es un choque cuando pasa ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, las cosas que me pasaban la primera vez que llegué a España era que el español, aunque es el mismo, hay palabras que no son tan comunes quizá para los españoles, no sé. Ahora yo creo que igual con la migración hay un poquito más de variedad, porque puedes encontrar personas de básicamente de toda Latinoamérica. Pero sí, yo recuerdo que a una señora le dije, no sé, compré algo y no tenía los euros, creo que me hacían falta unos centavos, ¿no? Unos céntimos, porque no dicen centavos, dicen céntimos. Me hacían falta unos céntimos y le dije, ah, un segundo, déjeme checar. Y la señora, o sea, es una palabra que no se utiliza mucho, mucho en España probablemente. Y así había cositas que cuando me hablaban en vosotros, cuando iba yo en grupo y me hablaban en vosotros, y decía, o sea, sí entiendo,
pero en tu cerebro está como que analizando, como es, me quiso decir ustedes, ajá, entonces como que tu cerebro empieza a trabajar, son cosas muy tontas, porque son cosas muy tontas, pero cuando las vives por primera vez, por primera vez son muy chistosas. Me imagino que sí, porque de repente estás hablando con alguien y que te empiezan a decir otras palabras y te quedas como, ay, ¿qué me dijo? Sí, exacto. Y bueno, hablando, por ejemplo, basándonos en tu experiencia, ¿qué tan caras o económicas son las cosas? Por ejemplo, la comida o la ropa. Mm, yo creo que de todos los, al menos de los países europeos, creo que tanto Grecia como España son de los países más baratos para tanto para visitar como para la comida. Al menos en mi experiencia fue así. Ya si vas, por ejemplo, a Alemania o a Bélgica, ahí sí sientes que todo es más caro. Yo siempre me medía como la comida, si era más de 10 euros, era una comida cara. Si era menos de 10 euros, entonces era algo regular. Pero en general era eso. El transporte, por ejemplo, en España, el metro se me hacía un poco caro, porque creo que, si mal no recuerdo, eran 2 euros con 50 centavos más o menos. Y si viajabas, por ejemplo, 2 veces al día, eran 5 euros, que era un poco, creo que era un poco caro. Al menos cuando yo pagué, yo recuerdo que sí se me hizo un poco caro. La ventaja es que, por ejemplo, en otros países, a veces si cambias, si tienes una conexión, tienes que pagar otra vez. Pero aquí en España, mientras estés dentro de la conexión, no necesitas pagar nada. Entonces solamente pagas una entrada. Pero la comida se me hizo barata, la comida es barata. Y lo único que creo que sí es un poco caro es el transporte. Ese sí creo que es caro. Ok, y por ejemplo, el estar allá, aparte del idioma, ¿tú sientes que eh, pudiste haber sentido algún reto o algo que dices, independientemente del idioma o que me perdí en el metro, esto fue así como, el mayor reto que viví ahí? Pues el mayor reto, siento que no, porque, o sea, quizá al principio cuando no conoces nada y vas, tienes Google Maps, obviamente, pero de repente es como el nervio de si voy bien o no voy bien, pero es mucho más fácil porque puedes preguntarle a una persona o las direcciones están en español, entonces no hay como ese sentido de adrenalina, como qué dice o cómo le voy a preguntar, entonces no, vas directo y preguntas y no hay ningún problema. Pero no sé, algún reto que yo haya sentido. No, la gente, si tú preguntas algo, la gente te contesta, son bastante amables. Ah, no podría pensar algo así, algo negativo. Mm, no, quizá lo único que sí recuerdo que sé que en México también beben mucho, pero en España, incluso como en la hora del almuerzo, la gente bebe. Ok, Bebe desde muy temprano. Entonces tienen las cervezas, pero son como una mini versión de una cerveza que les llaman botellines. Y entonces, no sé, son como 200 no sé cuántos sea, pero es muy pequeñito. Pequeñita la cerveza. Entonces, sí, era como que yo veía y la gente se comía sus papas, sus patatas bravas, y era un botellín, ¿no? Entonces, yo, tan temprano ya están bebiendo. Eso era algo un poco chistoso, pero de ahí en fuera creo que no. Al menos si somos latinos, y con el español creo que es bastante cómodo moverse, viajar y preguntar o tener interacción con las personas. ok, y por ejemplo, lo que comentabas, ellos tienen un desayuno fuerte como en México. Desayuno fuerte. Ah, lo que yo veía mucho en las mañanas, por ejemplo, como eso de las 8 o de 7 a 9 por ejemplo,
La gente sí suele ir por su café y su cuernito, su croissant. Entonces sí, van como por su café con leche en la mañana. Hay muchas cafeterías y sí veía como ese tipo de cultura. Am, no sé, de la comida, es que no recuerdo cuál es, que solían comer. Yo siempre pedía las papas bravas o las patatas bravas. Y la tortilla española también, que es bastante popular. Lo que sí comen mucho, mucho marisco. Casi en todo lo que en el menú siempre te vas a encontrar algo con marisco. Entonces, así, las aceitunas también, a todo le ponen aceitunas. A mí no me gustan las aceitunas. Y Ujú. te ponen como dicen como para picar, entonces como para que empieces como a botanear algo, te ponen aceitunas y ya pues comes, ¿no? Un poquito. Pero sí, es algo que si te encantan las aceitunas, es un lugar perfecto. Las tapas, ¿no? Que se conoce Sí, las también. tapas, exacto, pero es que todo, a veces me encanta España porque casi todo va relacionado, o todo va de la mano con alcohol. O sea, es como una tapa y una copita de vino, o una tapa y una sangría, por ejemplo. Entonces siempre le encuentran algo y la comida también se presta como para eso, ya sea como una cerveza, con vino. El vino es muy bueno también en España. Es muy rico el vino blanco. Ok, y por ejemplo, lo que decías que no te gustan las aceitunas, pero las aceitunas que estaban allá eran rellenas o simplemente las aceitunas. Hay un tipo de aceituna, pero no recuerdo cómo se llama. Hoy en la mañana incluso vi algo similar. Pero es que no se necesitaría revisar la información, pero haz de cuenta que el sabor de la aceituna normalmente no me gusta porque es muy salado, ¿no? O sea, la aceituna depende también si es aceituna negra o aceituna verde. Las que habían allá eran aceitunas verdes, pero tenía un sabor como a jamón. O sea, yo siempre que la intentaba, dije, pues a ver, vamos a probar. Yo sentía que estaba comiendo aceituna, pero tenía un sabor como a jamón, como el tipo jamón serrano, que es que el sabor es muy fuerte, no es como el jamón Sí, que nosotros comemos. sí. Entonces el sabor era muy fuerte y cuando yo comía la aceituna me venía a la mente ese sabor del jamón serrano, pero hay un tipo de aceituna, no recuerdo cómo se llama, pero tiene un sabor especial. Ok, y por ejemplo, bueno, ¿a qué hora más o menos es el desayuno y la comida? El desayuno, pues es que dependerá de la persona, pero yo qué diría, es que normalmente cuando salía en la tarde o en la noche, pero yo creo que el almuerzo sí lo hacen como eso de las 12 o de la 1, un poquito a veces más tarde, pero también la cena la hacen muy tarde. Eso sí, recuerdo que la cena siempre eran como a las 8 9, había mucha gente todavía comiendo, 10 incluso, entre más tarde es mejor, yo creo que para ellos. Tienen ese lapso, en algunos lugares vi que tienen ese lapso, no de la siesta, pero sí es como cierran los locales y vuelven a trabajar nuevamente en la tarde-noche. Oh, ok, eso está como muy interesante. Y por ejemplo, la paella, ¿la probaste? ¿Alguna vez probaste aquí en México? Si es muy diferente. En México, perdón, porque es la hora de rezar. Ok, no te preocupes. Entonces, am, la paella la probé porque sí tenía ganas de probarla. Es muy rica, es muy rica. Yo casi no me llevo mucho con los mariscos, entonces, más que nada por los mejillones que tienen, como no sé si bueno, en España le dicen mejillones.
Es muy rica, pero también tiene pollo. Pero es rara porque son como trozos de pollo. Le ponen trozos de pollo. Pero es muy rico, es muy rico. El arroz es diferente, pero sí tiene un sabor rico. Que definitivamente si vas y tienes que probarlo, obviamente. Sí, me imagino. Y, por ejemplo, ¿qué es lo más extraño que probaste? A lo mejor puedes decir que es esa aceituna que sabía a jamón serrano. Lo más extraño, pues es que no sé, la comida, por ejemplo, las papas bravas eran muy ricas. Mm, alguna comida rara, no sé, quizá no rara, quizá es un poco diferente. Los turrones, no sé si en México es popular los turrones o no. Me parece que no, No, ¿verdad? no. Bueno, pues son ricos. Es como Sí, una mezcla como de un bombón y una mm, mezcla como depende del que escojas porque hay muchas opciones. sí, Acá en Turquía hay algo similar que se llama lokma. Entonces el sabor para mí no fue como algo como wow, porque acá ya había probado algo similar, ujú, pero es dulcecito y normalmente lo suelen tener más en Navidad. Es algo popular para Navidad, según me contaron. Pero sí es sí. algo rico, un dulce muy, muy bueno. Sí, fíjate que aquí en alguno de los súper, para cuando vas a comprar en Navidad y eso, he visto los turrones, que está como el almendrado, diferentes sabores. También, por ejemplo, me parece que las veces que has ido es en verano, ¿verdad? No te ha tocado Ah, como no, Navidad. Navidad no, siempre ha sido primavera o verano, pero Ujú. Navidad no. Sí, entonces sí he tenido como la suerte de probarlo. Obviamente, pues bueno, es importado, pero pues me imagino que no ha de variar mucho como el sabor. Sí, sí es muy rico. Creo que también igual la comida es bastante buena y bastante similar. Aparte de que tienes muchas opciones, o sea, como latino, no se puedes ir a comer arepas o comida de otros países latinos. Entonces yo me sentía como en un festín, porque yo veía la comida española, me encantaba y después en la noche me iba a comer unos taquitos o una arepa, por ejemplo. Entonces yo estaba por eso es que me Fel- maravilla España, porque tiene esa combinación, aunque no está muy lejos de Latinoamérica, así que teniendo la conexión. Y es como, al menos para un latino, creo que es un buen lugar de escape. Por supuesto que sí. Y bueno, supongamos que queremos ir a España. ¿Qué consejo nos darías si queremos visitar? ¿Qué debemos de llevar en la maleta? O sea, algo que sea imprescindible, porque como queremos viajar a España, ¿qué podrías recomendarnos? Recomendarles, pues, por ejemplo, al menos hay dos lugares que me encantan, tres lugares, que es la Plaza Mayor, es un lugar muy, muy bonito. Hay un parque que es fenomenal, es grandísimo, se llama El Retiro. Es muy, muy grande, o sea, es como mínimo, yo creo que debes de pasar un mediodía en el parque. Nosotros decimos como parque, como, creo que en México no tenemos como esa cultura de parques o a menos que tengas hijos o tengas un perrito, sacas el perrito al parque. Pero nosotros, yo siento que al menos en el grupo de mis amigos, no hay mucho esa cultura de ir a parques. Y al menos en España es como, no sé, comprarse sus six de cervezas y sus botanas y se van al parque y, no sé, como platicar un fin de semana con tus amigos, ¿no? Entonces, eso es muy recurrente y eso es algo que he visto que me gusta mucho y ese parque se presta, o sea, es grandísimo, bonito, es muy, muy bueno. Hay otro lugar, ay, ¿cómo se llamaba? Ah, es una catedral, si no recuerdas, es una catedral, se llama Almudena, no sé si alguna vez escuchaste. Creo que es una catedral, si no mal recuerdo. Catedral de Almudena.
Sí, es muy bonita. Ah, por dentro, o sea, literal, te llegas y te ves en la parte de arriba, o sea, es muy bonita. Tiene mucha decoración. Realmente creo que sí vale la pena visitar, seas católico o no. Es muy bonita, tiene arte muy bonito. Y qué más en general, yo creo que la ciudad por sí sola es muy bonita. Yo creo que también la ventaja es que en las noches también es muy iluminada y como hay como de mucho tráfico o como eso, o sea, es como hay muchas personas durante la noche, entonces también te hace apreciar un poco de la ciudad de noche. No sé, en algunos lugares suelen cerrar mucho más temprano, en otros países, pero es bonito. Por eso creo que puedes sacarle bastante provecho a la ciudad, porque puedes pasar, no sé, yo decía como durante el día, tenía mi lista, como ir a tal museo, ir a tal lugar, y en la noche era como salir con los amigos o salir a cenar, porque tienes como ese lapso grande y puedes encontrar todavía, los restaurantes están abiertos, entonces es muy bueno, especialmente Madrid tiene no sé las otras ciudades si sean similares, pero Madrid tiene esa ventaja. Suena súper bien. Entonces ya sabemos que en el día podemos ir a los lugares que en la noche no van a estar y los de la noche pues no va a haber ningún problema. Se pueden disfrutar igual. Bien. Y muchas gracias, Víctor, por viajar con nosotros. Fue un gusto tenerte como invitado y esperamos Ah, que pronto puedas gracias. volver a contarnos otra experiencia más de quesadilla viajera. Sí, claro, con gusto cuando me inviten. Claro que sí. Así que quesadillas, gracias por ser parte de la comunidad Hanshue y escucharnos. Sigamos viajando hasta el próximo episodio.